Una empresa que facturaba como 10 millones. Cerró. No tenía nada. Se quedaron con nada. Cero. Ejecutando Prowler vimos cuál había sido el vector de ataque. ¿Y puedes ver la ruta que ha seguido el hacker? Es que fue muy sencillo. Y que generalmente es muy sencillo si no tienes las cosas medianamente bien configuradas. Hostia. Sí. El cibercrimen genera más dinero que la cocaína. Es una industria súper potente, ¿no? Me preocupa más el usuario, que es como se roba dinero hoy en día. ¿Y qué es lo que más te preocupa en ese sentido? Estaba poniendo copas en bares. Yo empecé, durante 6 años estuve programando yo solo Prowler. Escribía gente de Tesla o de Salesforce y demás que estaban usando Prowler. Oye, ¿puedes meter esta funcionalidad? Y yo me tiraba una noche sin dormir metiendo esa funcionalidad. Me iba a entrenar, luego a trabajar, luego a entrenar, luego Prowler y me gustaba. Y así ha sido mi vida muchos años. Y todo eso pues era una bola que cada vez se hacía más grande, que los VCs, ¿no? El Venture Capital de Estados Unidos, porque yo vivía allí, por correo electrónico, por LinkedIn. ¿Estás dispuesto a montar una empresa y tal? Te ponemos pasta, ¿no? Y yo no. Si no hay obsesión, no consigues nada. Pues yo he levantado en total $12 millones. 12 millones parece mucho, pero eso vuela con los salarios de Estados Unidos. ¿Qué salario medio tienen allí? Estamos hablando de entre 200 y 300 mil dólares. ¿Cuántos clientes están usando Prowler en el mundo? Tenemos más de 43 millones de descargas. 43 millones de descargas. A día de hoy, sí. Y somos la empresa de ciberseguridad en la nube más importante del mundo por eso, literalmente, porque tengo una comunidad grandísima. Lo que estoy haciendo desde que tengo la empresa es lo más difícil que he hecho en mi vida. Yo no sabía ni lo que era equity o lo de los stock options y digo, joder, estoy manejando cosas que no tengo ni idea. Te genera mucha ansiedad, dudas, ¿no? Siempre tienes el síndrome del impostor. Puta, estoy metido en algo que no tengo ni idea. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Si viene alguien y te da 100 millones de euros por la empresa, ¿tú la venderías? Hola y bienvenidísimo a otro episodio más del podcast de Corbata Fuera. En esta ocasión tenemos a un empresario del mundo de la ciberseguridad. ¿Y aún qué, Fran? ¿Sabéis lo que es? Es hacker, es hacker. Tenemos a un hacker. Tenemos con nosotros a Tony de la Fuente. Bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias por invitarme. Eres granadino, ¿no? Sí, de Alfacar. Alfacar. Buenos panes. Sí, ya te digo, y más cosas. Y buenas empresas de ciberseguridad. Y buenas empresas de buen ciberseguridad. aceite de oliva. Te hemos presentado como hacker. ¿Cuánto hay de verdad en que de verdad un hacker puede entrar en un sistema informático, en una nube? O sea, ¿realmente es fácil entrar? No es fácil ni difícil, es que depende de muchas cosas. Depende de muchas... ¿Las empresas están circunstancias. protegidas? O sea, ¿están bien protegidas o de verdad que hay bastantes fallos de seguridad? Hay fallos de seguridad. Hay que procurar siempre, por eso hice Prowler, hay que procurar siempre, cuando te defiendes, intentar cubrir lo máximo posible. A mí por eso me gusta mucho más la defensa que el ataque, porque es más difícil defender que atacar en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué es más difícil? Porque tienes que tener en cuenta cualquier tipo de factor. Y a la hora de atacar, aunque también está muy procedimentado hoy en día el pentesting, eso se llama penetration testing, ¿no? Test de penetración. Cuando estás hackeando o intentando hackear una empresa o una infraestructura, ¿no? Hacer un ataque exitoso depende de si consigues entrar por un lado, ¿no? Simplemente una sola vulnerabilidad ya te hace un ataque exitoso. Hacer una defensa exitosa no es solo una cosa, son muchas cosas, ¿no? Que tienes que tener en cuenta. Muchos factores de conocer por debajo cómo está todo montado, cómo está configurado. Por eso lo de la auditoría, ¿no? Para asegurarte de que está bien configurado, para ver si no tienes pues ninguna puerta trasera o alguien ya te ha instalado algo que ha entrado por correo electrónico. Con esto del dinero digital, de que ya cada vez es menos metálico, yo tengo miedo de que todo el dinero está en cuentas digitales con muchos ceros, pero de repente pueden entrar al banco y ya no tiene esos números, ya tiene otros. O sea, ¿cómo de seguros son los bancos para garantizarnos que esas cuentas corrientes digitales no se van a... Cualquier industria importante en España, en Europa o en el mundo occidental, en todo el mundo realmente, está muy bien regulada y muy regulada. Eso significa que para los sistemas informáticos tienen que seguir una serie de estándares que pasan por muchas revisiones y demás. No sé si sabéis un poco de la industria de la aeronáutica, ¿no? O de la aviación civil, que es
Si un avión, por ejemplo, tiene un tornillo, pues en realidad son 3 tornillos, ¿no? Y son tornillos especiales que no se parten, no sé qué, ¿no? En la banca o incluso en las infraestructuras públicas, en muchos casos, porque siempre a veces se encuentran auténticas barbaridades, hay esos controles, hay muchísimos controles. Tiene que ser... En España tenemos el NS, pero en la banca se tiene muchísimas más certificaciones que son muy importantes. Claro, digamos como que lo entierran en protocolos y en pasos que tienen que hacer de seguridad, que se chequean para que no se pueda acceder O fácilmente. sea, se ¿no? duplican, imagino, las bases de datos. Sí, Por- todo eso por descontado. Ujú. Pero realmente, lo que menos, a mí como persona que se dedica a la seguridad, lo que menos me preocupa realmente es el lado de la banca. Me preocupa más el usuario, que es cómo se roba dinero hoy en día. ¿Y qué es lo que más te preocupa en ese sentido? Pues que te llamen por teléfono haciéndose pasar por el banco y te hacen una serie de preguntas que te generan confianza y al final tú abres el móvil, sigues los pasos que te está diciendo el del teléfono y estás haciendo una transferencia creyéndote que estás validando algo y te quitan el dinero. Y eso pasa todos los días, muchas veces. A mí me ha llegado a llegar los mensajes estos típicos del banco que cambian una letra y tú crees que es tu propio banco. Y te meten el enlace y luego no es él. ¿Qué consejo nos puedes dar para no tener ningún problema a nivel de hackeo en el móvil o que nos quiten el dinero, ¿no? Nunca pincha en un enlace de un mensaje. Así de fácil. No tienes por qué pinchar en ningún De los enlace. SMS. Ningún SMS o igual. salvo que sea el mensaje de la propia app. Si tienes la app del banco y te sale algo que generalmente no te piden que pinches, simplemente te dicen, oye, ha habido un cargo de tal cosa, ¿no? Pero un SMS con un enlace, aunque sea un paquete que estás esperando para mañana, nunca pinches esos enlaces. No. ¿Qué más cosas? Pues tener el móvil siempre actualizado, tener las apps del móvil siempre actualizadas y cuando te llaman por teléfono, no te creas quién te llama. No te creas. Y menos si es familia con voz, tal, ¿no? Eso de tener una frase o hacer una pregunta, yo se lo tengo enseñado a mis padres. ¿Sí? Que si alguien llama siendo yo o pareciendo mi voz, que le pregunten alguna cosa de las que nosotros sabemos, ¿no? Porque puede pasar. Una palabra clave, ¿no? Sí, ataque así de phishing que se llama, ¿no? De como pescar a alguien que está despistado. Eso pasa mucho con la gente mayor. Y pasa mucho también a gente no tan mayor. Conozco gente de mi edad y menos que le han robado 500, 600 euros porque han seguido instrucciones que le han dado por teléfono creyéndose que son el banco. Y algo que pasa mucho y está pasando en España desde hace un tiempo, no sé si sabéis que hace un par de años se robó la base de datos de la DGT. Sí. Con todos nuestros datos, con todas nuestras matrículas y todas nuestras fechas de la ITV también. Entonces te puede llegar un SMS que pone DGT con pincha aquí para... No, que tienes que mañana que pasar la ITV. Y tú miras y dices, coño, es verdad, tengo que pasar la ITV. Pincha aquí para agendar la cita. Y tienes que pagar los 120 euros de la ITV. No sé cuánto vale la ITV ahora mismo, ¿no? Pero, o 60 euros, lo que sea. Y si la pagas ahora, te descontamos no sé qué. Y la página web es idéntica. Y te están robando. Te están pillando la tarjeta y te están quitando 65 euros o lo que cueste Lo que digan. y demás. Eso pasa todos los días. Hay auténticas mafias, edificios de oficinas enteras que hacen eso. ¿Pero aquí en España o en países...? En España generalmente no, pero en países de sudeste asiático y la India. O sea, hay organizaciones criminales, ¿no? Piensa que hasta donde sé, el cibercrimen genera más dinero que la cocaína. O sea, que es una industria súper potente, ¿no? Joder. ¿A ti te ha pasado algo como usuario? A mí como usuario no me ha pasado, pero yo he estado en el otro lado. He hecho respuesta a incidentes y forense para empresas. Y he visto cosas que dan ganas de llorar, claro. Danos un Si no ejemplo que te haya chocado mucho. Una empresa que tenía toda su base de datos, no la tenía replicada y demás, porque era parte de su responsabilidad, le hackearon donde tenían los datos de la base de datos, que era un almacenamiento, ¿no? Como un disco duro virtual que tenían, y no tenían copia. Y ellos pensaban que es que eso se hacía la copia sola.
Porque estaba en la nube. Y en este caso concreto de una infraestructura de la nube. No es si lo tienes en Dropbox o algo así, ¿no? Que también es nube y se copia solo, ¿no? Pero si alguien te entra con tu usuario de contraseña y te lo borra porque tenía una contraseña muy sencilla. Admin. Yo no llegué a saber ese dato, pero tuvo que cerrar la empresa. Una empresa que facturaba como 10 millones. Cerró. No tenía nada. Se quedaron con nada. Cero. Ni datos, ni vendían... No me acuerdo qué vendían ahora. Una empresa de la India. Qué fuerte. Y yo le hice el análisis y de hecho, ejecutando Prowler vimos cuál había sido el vector de ataque. ¿Y puedes ver la ruta que ha seguido el hacker? Es que fue muy sencillo. Y que generalmente es muy sencillo si no tienes las cosas medianamente bien configuradas. Hostia. Sí. ¿En serio? Hay ataques muy sofisticados. El mismo Pegasus, ¿no? De la aplicación esta Pegasus, es una obra de arte de la ciberseguridad. Porque aprovechaba diferentes vulnerabilidades de iPhone, ¿no? De la iOS de iPhone. Y bueno, le eché un vistazo a cómo era algunas de esos fallos que encontraron, o sea, que usaba Pegasus para actualizarse, implantarse y demás. Y eso es... Bueno. Tony, ¿podemos hacer algo con Firmafy, con Prowler, algo...? Pues Firmafy está en la nube, ¿no? Sí. Pues esa parte de la nube que es donde está Firmafy, donde están los servidores de Firmafy, se pueden auditar con Prowler. ¿Pero qué hace Firmafy? Vamos a ver. Pues ayudar a la firma de documentos, agilizar la firma de documentos. Si yo tengo un cliente que le tengo que mandar un presupuesto, ¿lo puedo hacer contigo? Así es. Más que presupuestos son contratos que la gente se los piensa. Y hay que cerrarlo en caliente. Hay que mandárselo y sobre la marcha que te lo firme. Pues para eso está Firmafy. Claro, de hecho, el otro día firmé un contrato con Firmafy. ¿Y qué tal? Súper rápido. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bueno! Firmé un contrato. Un contrato de un acuerdo que hemos firmado recientemente ha sido con Firmafy. Me encanta cuando pasa eso. Sí. Me encanta. Pues ya sabéis, chicos, si os interesa, aquí abajo está el enlace. Todos los que nos dedicamos al mundo de la programación tenemos un origen. Puede ser un Spectrum, puede ser un Atari. ¿Cuál fue ese origen? Yo siempre he sido muy inquieto con todas las cosas, desarmando todas las cosas en la casa, la radio, todo eso, ¿no? Y me han regañado muchas veces por eso. Y mi padre vino un día con un ordenador comprado en Galerías Preciados, que tú sí te acordarás. Sí. Que hacían unas ofertas así de estas de en un día... que por la radio, ¿no? Que vendemos ordenadores, bicicletas, lavadoras, vídeo en aquella época, ¿no? VHS, lo que sea. Súper barato. Entonces mi padre salió de trabajar y fue corriendo para allá. Y fue a por una bicicleta realmente. y no quedaban y agarró un ordenador. Y vino un día con el ordenador y para mí fue la perdición. En el buen sentido, claro. Y empecé a cacharrear. No era tan malo el ordenador que no funcionaban los juegos. Y además tenía DR2 en lugar de MS2. Y yo leyéndome el libro en inglés. Yo tendría 10, 12 años, 11, creo. Y no me enteraba de nada, pero me entusiasmaba mucho, me parecía súper chulo eso. Y aprobé ese año de la EGB y mi padre me regaló irme a una academia para aprender informática y poder aprovechar el cacharro. Y resulta que yo aprendí a MS2 y el sistema operativo, ¿no? Que mucha gente, que luego fue Windows y demás, ¿no? Que luego evolucionó. Y yo, sin embargo, en mi casa tenía DR2 y no funcionaba nada de lo que yo aprendía. Funcionaban algunas cosas y dije, ¿qué está pasando aquí? Y eso me generó, en lugar de abandonarlo, me generó como un mogollón de curiosidad de seguir aprendiendo. Hasta que, bueno, yo luego hice FP de informática. Bueno, se llamaba en aquella época informática de empresas, que era estudiar contabilidad, matemática, economía y luego programación, que yo en aquella época estoy hablando de mediados de los 90. Era COBOL, Basic y COBOL. Y que eso todavía creo que está en los bancos, ¿verdad? Sí, en los mainframes, muchos, o bueno, lo que son mainframe, funcionan en COBOL, la mayoría, sí. Y aunque se están migrando mucho de eso a la nube, por suerte para mí. y eso, la verdad que no me gustaba nada el COBOL. El Basic sí, pero era mucho más sencillo. Pero sí me gustaba mucho el cacharreo y tal. Y aprobé y demás y quise hacer la carrera. Pero no salió bien esa peli. Y porque me aceptaron en empresariales. Cuando estudié informática de empresas, podía entrar en informática o en empresariales. Y me aceptaron en empresariales. Y hice 2 meses y dije, bueno, esto no es para mí. En muchos sentidos no era para mí. ¿Y qué hiciste luego? Pues vi un anuncio en el periódico. Estaba poniendo copas en bares. Y haciendo mis cacharrillos cacharreando. Vendía hojas de cálculo en Excel con facturas y todo eso, lo que me salía, ¿no?
Y vi un anuncio en el periódico y empecé a trabajar de técnico informático desde cero, porque no tenía mucha idea Técnico de nada. informático en una empresa. Técnico informático en una empresa que de hecho estaba por aquí cerca, y montando ordenadores, montando redes, aprendí muchísimo y dije, ¡guau, qué chulo todo esto! Y estudiando por la tarde me apunté luego a un módulo, estudiando aprendí a programar PHP, HTML, PHP, todo eso. ¿Tú tenías en mente ya ser empresario ahí alguna vez? No, Nunca. De hecho, no lo he tenido en mente en la vida. No. Y fíjate que vamos a echar hacia adelante rápido, porque yo me fui luego a Estados Unidos. Yo trabajaba en una empresa aquí para Europa, España y Portugal, y me fui a Estados Unidos en el 2010, 12. Y allí pues fue cuando empecé a escribir, a programar Prowler, porque me hacía falta a mí, ¿no? O sea, surgió de una necesidad que tú tenías. Sí, ¿no? sí, yo fui el cliente cero, digamos, ¿no? Qué bueno. O el paciente cero, que se dice, ¿no? ¿Qué es Prowler? ¿De qué va tu empresa? Prowler es una plataforma, es una herramienta informática, ¿no? Que se ejecuta en servidores, digamos, y demás, que es como puede funcionar en tu máquina en local, en tu ordenador en local, en tu portátil, o puedes comprar una suscripción en la nube, digamos, ¿no? Bien. Que te permite hacer auditorías de seguridad de tu infraestructura en la nube. ¿Qué es infraestructura en la nube? Pues la mayoría de lo que tenemos en los teléfonos, toda esa información, esas aplicaciones, están en alguna nube. Las nubes más importantes es la nube de Amazon, que se llama AWS. Luego está la nube de Microsoft, que se llama Azure, la nube de Google, que se llama Google Cloud. Y luego hay muchas nubes más de nicho o más en ciertos países, o incluso herramientas que no son tan que no son infraestructura, pero que sí son muy útiles, como Google Workspaces, ¿no? Sí. O incluso Microsoft 365, que todo el mundo usa esas Sí. dos, ¿no? Bien. Nosotros también hacemos auditorías de esa plataforma para asegurar que tiene una política de contraseña correcta o muchas cosas más, que tiene cifrado activado, ¿no? Y que tiene un acceso seguro, que está protegido. Hacemos también auditorías del Esquema Nacional de Seguridad, de la ISO 27001. A ver, pero me todo estoy ese perdiendo tipo un de poco. cosas. A ver, yo tengo una empresa y yo tengo contratado cosas en AWS, ¿no? En la nube de Amazon. Sí. Entonces, yo quiero saber si mi programa está seguro ahí arriba. Entonces, ¿te contrato a ti para que me haga una auditoría o cómo hacemos? Nosotros no hacemos servicios como tal, es decir, yo no tengo que hacerte la auditoría. Tony o el equipo de Tony lo que hace es que tú te das de alta en Prowler Cloud, que se llama, metes tus datos y Prowler Cloud te hace la auditoría automáticamente. Y no solo una sola vez, sino de forma continua para asegurarte de que no tienes ningún problema de seguridad, no ahora, sino en el futuro, porque la nube va evolucionando continuamente. Y las amenazas de seguridad, de ciberseguridad, cada día hay una nueva. Entonces, nosotros lo que hacemos es mantener la plataforma para detectar Vale, lo o que sea ya que- se conoce y cuando se conozca algo nuevo. Vale, o sea que tu plataforma lo que hace es eso, hacer como ataques, o no sé cómo lo hace, pero probar, Exacto. ¿no? Esos programitas para ver si tiene pues alguna debilidad, ¿no? Son múltiples controles, nosotros llamamos controles o checks. Algunos son para ver que lo tienes bien configurado, ¿no? ¿Tienes lo de las políticas de seguridad bien configurado? Sí, ok, no, mal. Así es como tienes que arreglarlo. Vale. O con IA te lo arreglamos nosotros, ¿no? O Vale. te decimos cómo puedes arreglarlo tú. O también hacemos una parte de ataque. Es decir, pues ¿cómo te podría atacar un posible... Un hacker. Bueno, un hacker, digamos pues alguna, ¿cómo se diría? Sí, bueno, un atacante, digamos, ¿no? Pues nosotros te enseñamos el flujo hasta llegar a donde tienes tus datos y demás. Por simplificarlo mucho, imagínate, la ITV la conoce todo el mundo, ¿no? La ITV, Llevas tu coche a la ITV le metes la maquinita que le enchufas por aquí, ¿no? Sí. Y te mira que si tienes todo bien, luego ya mira físicamente algunas cosas, ¿no? Pues digamos que esa maquinita es Prowler. Ok, ya está. ¿Vale? O sea, ya lo hemos entendido. Ya lo hemos entendido. Perfecto. Y dices que es de código libre. Sí. Maquinitas de esas hay muchas y son carísimas, carísimas. Por eso yo empecé a programar la mía. Dije, yo para qué voy a comprar esas, me la programo yo. Y eso es lo que hice con Prowler. Empecé con cosas muy básicas y luego ya Prowler tiene pues casi 3.000 controles.
de múltiples nubes y al hacerlo, ¿y yo qué hice? Pues lo hice libre, es decir, que la licencia del software, la licencia del programa, permite a todo el mundo usarlo gratis, modificarlo y hacer lo que quiera. Pero, y tú dirías, ¿y cómo haces dinero con eso? Eso es. ¿Cómo hace dinero con eso? Vale, pues que no todo el mundo tiene la capacidad de descargárselo, ejecutarlo y entenderlo. Algunos sí, lo que nosotros llamamos pues, bueno, un consultor que hace auditorías y demás, pues sí, utilizan Prowler y en cierto modo venden Prowler porque él lo puede usar, porque él es suficientemente inteligente o con práctica como para hacerlo, pero a lo mejor su cliente no. Entonces su cliente dice, bueno, para el día a día ya pagas Prowler. Vale. No tienes que mantenerlo, no tienes que tener un tío como yo que te lo ejecuta. Vale. ¿No? ¿Vale? O sea, tú vendes entonces el servicio también. El servicio, la nube, es lo que nosotros cobramos. Sí. Pero no la persona intermediaria que te hace la auditoría. Los intermediarios son partners nuestros que venden Prowler. Vale, tiene un sistema de partners. Exacto. Partners o empresas que se llama MSSPs, ¿no? Managed Security Service Providers, ¿no? Proveedores de servicios gestionados de seguridad, que hay muchas empresas, pymes o medianas, que tienen entornos en la nube, pero no tienen un departamento de ciberseguridad. Claro. Pues eso lo externalizan con empresas. Esas empresas son las que venden Prowler. Vale. Cuéntanos, esto de desarrollar código o un programa libre, dices que la gente lo puede modificar. Entonces, es como que hay un programa madre, ¿no? Ese programa madre, si lo modifican otros, te lo pueden joder, ¿no? No, te lo pueden copiar, claro. Y es perfectamente legal copiarlo. O sea, te lo pueden copiar, pero siempre hay como un original. De todo el software que hay en el mundo, sí, en nuestras apps, en el teléfono, en todo, ¿no? Sí. El 96% del software que hay ahí dentro de cada una de esas aplicaciones es libre. A veces se paga y otras veces no se paga. ¿Vale? O sea, el mundo está lleno de software libre. Linux es software libre, el mayor exponente de software libre. Y Linux está en todos los dispositivos que te puedes imaginar. De hecho, la mayoría son Linux, ¿no? Un Linux embebido y demás, ¿no? El Android es un Linux. Y Google pudo personalizar un Linux para hacer Android porque era libre. Y no paga a nadie Google. Pues sí que paga. La Linux Foundation es una organización que recibe dinero de las empresas más grandes y no tan grandes del mundo. De hecho, tienen muchísimo dinero, ¿no? Porque Linux no es solo el sistema operativo, hay muchísimas cosas más por debajo. Servidores web y demás, ¿no? Pero, ¿cómo funciona lo del programa libre? Porque dices tú que la gente lo puede modificar. Entonces, si lo modifican y lo hacen mal, ya no funciona, ¿no? O sea, es que... Claro, ¿quién protege que esté todo bien? El creador y el mantenedor. En software, en este caso, cuando se habla de software libre, siempre hay un creador o un mantenedor o mantenedores. En este caso, yo empecé, durante 6 años estuve programando yo solo Prowler y me escribía gente de Tesla o de Salesforce y demás que estaban usando Prowler. Oye, ¿puedes meter esta funcionalidad? Y yo me tiraba una noche sin dormir metiendo esa funcionalidad. Y eso hizo que la comunidad y empresas más pequeñas y más grandes vieran, wow, aquí hay mantenimiento. Este software es libre, pero se está manteniendo. Eso es muy importante verlo. ¿Y tú ahí no cobrabas nada? Cero. Yo cobraba porque yo trabajaba para una empresa y luego trabajé para AWS, para Amazon. Entonces, Prowler era una especie de hobby tuyo aparte de tu trabajo. Porque me permitía a mí también aprender un montón. Piensa que Prowler hace un montón de chequeos de seguridad. Entonces, para hacer esos chequeos de seguridad, yo tenía que saber qué chequeo había que hacer. Claro. Y tenía que aprender de esa parte, ¿no? Imagínate, pues, máquinas virtuales. Pues todo lo que saber de seguridad de máquinas virtuales, para automatizarlo, yo primero tenía que saberlo. Claro. Y de hecho, bueno, eso me dio pie a hacer un montón de conferencias de seguridad y todo eso, explicando la teoría y luego cómo automatizar la práctica con Prowler. ¿Fue todo autodidacta? Sí, estudiando por mi cuenta, sí. Joder, pero ¿cómo pasaste? ¿En qué momento dijiste, esto puede ser un negocio, esto puede ser una empresa? Pues cuando llegó un momento en el que yo vi que... O sea, me llega un compañero que sabía que yo tenía eso de Prowler y tal. Me llega un compañero y me dice, Tony, ¿has visto que tienes 300 estrellas en GitHub? GitHub es donde ponen el código, digamos. Es como la red social de programadores, digamos, ¿no? Y digo, ¿estrellas? Yo no sabía ni lo que eran las estrellas, la verdad. No era consciente de eso. Estoy hablando del año 2016. Y digo, pues muy bien. Y yo seguía haciendo cosas, pues lo típico que... Yo trabajaba por la mañana, o sea, a lo mejor me iba a entrenar, luego trabajar, luego entrenar, y luego Prowler y me acostaba. Y así ha sido mi vida muchos años. Y sigue siendo así más o menos, ¿no? Y
y llegó un momento en el que había un montón de estrellas y eso significa que a la gente le gusta el proyecto, mucha gente pidiendo nuevas funcionalidades, gente encontrando fallos y reportando los fallos, gente encontrando fallos y arreglándolos y mandando el código. Yo lo repasaba, lo probaba y digo, dentro. Así es como se mantenía, ¿no? Como se mantiene. Al hilo de tu pregunta de antes. Vale. Y todo eso pues era una bola que cada vez se hacía más grande. Ibas por los congresos, me acuerdo de ir a Las Vegas, a la Plaja, a toda la DEFCON, con mi camiseta de Prowler y la gente decía, Prowler, nice, I use Prowler, no sé qué. Y yo como, coño, esto parece que está petando. Y llegó un momento en el que tenía tantas estrellas que los VCs, ¿no? El Venture Capital en mi caso en Estados Unidos, porque yo vivía allí en ese momento, me escribían por correo electrónico, por LinkedIn, oye, que ¿estás dispuesto a montar una empresa y tal? Te ponemos pasta, ¿no? Y yo no. Yo no quiero montar una empresa. Yo pensando, yo no soy emprendedor. Digo, cojones, pues claro que soy emprendedor. ¿No? Y porque no es mi primer proyecto open source. Yo he montado otros proyectos open source que en un momento dado los he abandonado porque digo, bueno, siempre he ido como que me ha gustado hacer lo que es lo último en tecnología. Eso es lo que nos pasa a los informáticos, ¿no? Sí. Pero eso de que te digan, oye, te quiero montar una empresa de esto, tiene que molar mucho. Y yo dije que no un montón de veces. Porque de hecho, fíjate que me llamó a AWS. Yo intenté entrar muchas veces en AWS porque para mí era como pues, un niño ir a Legoland, ¿no? Sí, es como el mito de cualquier programador entrar en una grande. O sea, piensa que ellos inventaron la nube. Sí. El excedente de computación de Amazon.com fue lo que luego fue AWS, ¿no? Empezaron con S3, luego con las máquinas virtuales, luego con gestión de colas y demás, pero bueno. Y claro, a mí me hicieron una propuesta de un puesto global en Europa. Y bueno, las entrevistas fueron un montón de entrevistas y tal, es muy difícil. Y eso que me conocían, por Prowler. Y luego la última entrevista fue súper guay porque me preguntaron cosas de Prowler y obviamente me lo sabía todo. ¡Qué bueno! Pero fueron un montón de entrevistas, no sé cuántas llamadas y tal, ¿no? Y es jodido entrar en una de las gordas. ¿Y qué tiempo estuviste en Amazon? Estuve 2 años y algo. Y estuve en Madrid. Digo, joder, como que el trabajo de mi vida pensaba que iba a ser en Estados Unidos y realmente fue en España, porque me ofrecieron irme a cualquier capital donde ellos tenían oficina en Europa. Y yo, como ya había vivido en Madrid, pues dije, bueno, en Madrid. Perfecto. Y hasta el COVID que ya me bajé. Y claro, Prowler fue creciendo un montón porque Prowler se usa muchísimo en Amazon, pero muy intensamente en Amazon. Todos los clientes nuevos de cierto nivel, lo primero que hace el ingeniero que tienen asignado de AWS es ejecutar Prowler con ellos. Qué fuerte. Y de hecho nos invitan a nosotros a eventos y todo eso. Somos partners, estamos en la marketplace y todo eso, ¿no? Y claro, Prowler creciendo, pero yo tenía mi día a día, ¿no? Yo hacía proyectos en China, proyectos en Finlandia, proyectos en Estados Unidos. Pero tú trabajabas trabajando para AWS. Vale. Pero haciendo proyectos para otros. Y yo también estaba en el equipo de respuesta a incidentes, ¿no? Haciendo análisis forense, porque yo publiqué en el 2014-15 una guía de cómo hacer análisis forense en la nube, en la infraestructura de la nube. Cómo hacer, pues desde la cadena custodia hasta, bueno, en fin, todo lo que se hace en análisis forense digital, físico, digamos, o tradicional, pasarlo a la nube. Hice una serie de publicaciones y tal, y yo eso lo puse en práctica también allí. Total, que yo tenía mi trabajo de 8 o 9 días horas más Prowler. Vale, pero tú qué hacías, ¿cuál era tu cargo en Amazon? O sea, ¿te contrataron? Yo empecé como consultor senior para clientes grandes en AWS y luego ingeniero de seguridad. Es decir, luego pasé a hacer pentesting, pentesting es como hackear Amazon. Me pagaban para hackear Amazon. Y luego ya me fui. ¿Y tú trabajabas para Amazon y tus clientes, qué tipo de clientes te daba Amazon para que tú le hicieras? Pero AWS, que bueno, es es que AWS a lo mejor no... Sí, Amazon Web Services, que es o sea, está la tienda, ¿no? Sí. Y luego está la infraestructura. Los servidores. Que de hecho hace más dinero ya que la tienda. Vale. ¿Vale? ¿Qué clientes tenías tú? Pues te puedo hablar desde gobiernos hasta empresas grandísimas. Netflix. Te puedo hablar de, no sé, igual Netflix porque todo el mundo lo sabe, ¿vale? Pero ¿y tu objetivo era ver las vulnerabilidades que podía tener? Mi objetivo era que no tuviesen fallos de seguridad en su infraestructura. Sí. Y esa parte se hacía parte con Prowler y otra parte pues de diseño de la arquitectura y todo eso. ¿Cuánto vale
que una empresa como la tuya me hagas esa auditoría, bueno, o esa consultoría? O sea, ¿cuánto vale para que yo esté tranquilo y protegido? Nosotros no hacemos servicios, ese tipo de servicios. Para eso tenemos nuestros partners, ¿no? Vale. Pero si tú en medio entiendes, pues lo puedes hacer tú directamente, ¿no? Metes la información de tu infraestructura en Prowler, y Prowler todos los días te hace una asesoría y te puede descargar, o sea, una auditoría, te puede descargar el PDF si quieres, ir viendo automáticamente, abriendo un ticket para que te lo arregle no sé quién, ¿no? Si lo integras con Jira, por ejemplo, ¿no? O con cualquier otro sistema. Pero generalmente nosotros tenemos el producto, imagínate, como lo que decía antes de la ITV, ¿no? Yo te vendo la cajita y ya pues la ITV de Granada la usa. Vale, y tal, le cobra. ¿no? Vale. Pero tú también podrías comprarte la cajita y tenerla en tu casa, digamos, en tu empresa. Sí, si tuvieras personal que es capaz de arreglar esos ataques que pueden hacerte por ahí, esas vulnerabilidades, puedes ejecutarlo tú y hacerlo tú, ¿no? Claro, de hecho, ahora con IA, nosotros tenemos cada vez que encontramos algo que está mal configurado, te decimos cómo arreglarlo. Pero con IA, con la inteligencia artificial ahora, que es una funcionalidad que hemos metido en Prowler, como todo el mundo hace, ¿no? Lo que generamos es un plan de trabajo. Imagínate, yo quiero ser NS categoría alta, ¿no? O nivel alto, en 2 semanas en todo lo que tengo en Google. Pues tú se lo dices a Prowler y Prowler te hace ¿Pero todo. de qué es eso de N categoría? Sí, el Esquema Nacional de Seguridad es el estándar de seguridad que todas las empresas u organismos públicos de España tienen que seguir. Y en la nube tiene que ser siempre categoría alta. Hay 3 categorías, ¿no? Baja, media y alta. Y en la nube tiene que ser siempre categoría alta. Y nosotros hemos desarrollado eso para todas las nubes, para el CCN, el Centro Criptológico Nacional. Nos lo pidió y nosotros lo hemos desarrollado. Y Prowler es la única herramienta que hace auditorías del Esquema Nacional de Seguridad para todas las nubes. Tú como empresa te quieres asegurar de que tus sistemas son seguros y tienes que certificarte de que eres seguro. Y diciéndole a Prowler, quiero ser seguro con esta etiqueta, ya él te da un planning de cómo hacerlo. Sí, exacto. Qué bueno, tío. Maravilloso. Sí. ¿Y cuántos clientes están usando Prowler en el mundo? Al ser libre tenemos miles y miles de usuarios, o millones. Tenemos más de 43 millones de descargas. 43 millones de descargas. A día de hoy, sí. Y tenemos cientos de clientes que pagan Prowler todos los meses. Y en algunos pues, gobiernos, empresas medianas, pequeñas y grandes. Pero espera, me has dicho que es gratis, ¿no? Entonces, Sí. Claro, ¿cómo pues se ellos monetiza? pagan Prowler para no tener que preocuparse por el mantenimiento de Prowler, para que nosotros se lo mantenemos, o incluso hay 3 tipos de, digamos, 3 formas de usar Prowler. 1, te lo descargas y lo usas tú y te buscas la vida, ¿no? Y si tienes alguna duda, pues te metes en nuestro chat de la comunidad o los ingenieros o alguien de la comunidad te ayuda, pero no hay un SLA, no hay un Service Level Agreement, no hay un contrato que te diga en 4 horas necesitas la respuesta. ya. Eso no lo tiene porque es gratis, pues te busca la vida un poco, ¿no? Sí. Ahora, si quieres garantías de que pues el equipo de ingenieros de Prowler va a estar contigo, te va a ayudar, te va a decir si tiene alguna duda y demás, pues ya pagas. Y eso lo puedes tener en un servicio de la nube, como el que tiene Gmail, ¿no? Sí. O te lo ponemos dedicado para ti y te lo mantenemos nosotros. Te ponemos lo que llamamos Prowler Dedicated, ¿no? Prowler dedicado. Muy Entonces, interesante. Te quiero seguir haciendo preguntas. ¿Cuántos clientes entonces tienes de pago? De pago tenemos más de 100 y pico. Sí. Todas las semanas entran como 5 o 10 clientes nuevos. Vale. Y eso seguro que va a tender a ir creciendo. Claro, llevamos muy poco estando en el mercado, digamos. Muy poco, te hablo de ser competitivos con funcionalidades 6 meses. ¿Cuánta gente tienes trabajando? 21 somos ahora y buscamos gente. Buscamos programadores backend, de Django, si alguien me ve. Gente de marketing en Estados Unidos. Yo monté la empresa primero en Estados Unidos y luego monté la empresa en España. Toda ingeniería está en España, diferentes tipos de gente de frontend, de backend, en fin, cosas técnicas, ¿no? Pero todo eso está en España, que tenemos ingenieros buenísimos. Tenemos también un acuerdo con la UGR y tenemos gente que... ¿La gente está repartida por España? No tenemos oficina. No tenemos. Todo Prowler es full remote, ¿no? Totalmente remoto.
Y hemos sido así desde el primer minuto y la verdad que funciona muy bien, basado en la confianza. Me resulta muy curioso eso de que montaste la empresa en Estados Unidos, pero la gente que contrata es de España. No, en Estados Unidos también hay gente. En Estados Unidos hay ahora mismo 3, 4, 5 a final de mes. Pero ¿por qué de esa decisión? Porque muchas veces dices, pues contrato a gente a lo mejor de México, Latinoamérica, que salen más baratos, o sea, saco más rentable mis productos, gano más. ¿Por qué en España? A ver, cuando montas una startup de estilo, voy a decir, no sé si esto sirve, pero de estilo Silicon Valley, ¿no? Una startup con una tecnología disruptiva, tienes que estar donde está el dinero. Porque tú puedes hacer dos cosas, ¿no? Cuando montas una empresa, olvídate de startup y tal, ¿no? Lo vas haciendo tú solo y poco a poco vas ganando dinero. Cuando tienes ese dinero, contratas gente porque puedes pagarle una nómina y demás, ¿no? Que sería lo que se dice en inglés bootstrap, o empezar una empresa desde cero sin financiación. Y si llega un momento que necesitas financiación, vas a un banco, te da un crédito y cuando tienes dinero, pues lo devuelve con intereses. ¿Qué ocurre cuando tienes una idea única, un proyecto único y demás, como era mi caso? Y porque los competidores son, de hecho, empresas grandísimas. Claro. De hecho, Wiz, que era nuestro competidor principal, lo ha comprado Google por 32.000 millones. 32 Para que veáis una idea del dinero que se mueve en este mercado, ¿eh? Y siguen funcionando. Son israelitas americanos, igual que nosotros somos españoles americanos, porque tenemos gente en Estados Unidos y gente en España, ¿no? Y que está muy bien visto porque mucha gente le gusta que estemos en España, Europa y demás, ¿no? ¿Te da más confianza? En ciertos mercados sí, desde luego. Y bueno, pues como yo conocía ya un montón de gente de Silicon Valley, me habían entrado muchos inversores de capital riesgo para decirme tal. Una pregunta, porque me estás diciendo que para poner en marcha Prowler y para tal, ¿tú has necesitado mucho capital externo? Sí, todo. Porque yo estuve varios meses pagando todo de mi bolsillo, que tenía un dinero ahorrado, pero no podía contratar a nadie porque no tenía ahorrado como para ya pagar una nómina a alguien. Y te hablo de que la gente que tengo no son gente que cobra, o sea, que necesitaba inversión, porque los ingenieros buenos cobran. ¿Y qué dinero has necesitado? Pues yo he levantado en total $12 millones. O sea, tú has levantado 12 millones de dólares. Pero a ver, ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace sí, eso? ¿cómo se hace? Eso no es para mí, ¿eh? Eso es para pagar nómina, marketing, viajes, ir a eventos, ¿no? Bueno, eso... primero, en mi caso fue un poco al revés. El dinero vino a mí un poco, en lugar de yo ir al dinero, ¿no? Por eso, cuando me decía lo de ser empresario, yo nunca lo había pensado, ¿no? Hasta que no se me puso delante. Y si tienes una idea, en mi caso, un proyecto muy popular, en el que se ve que hay un mercado, que el mercado de la ciberseguridad en la nube es un nicho donde hay muchísimo dinero, porque muchas empresas se están yendo a la nube, necesitan seguridad y no hay soluciones competentes, o hay a lo mejor 2 players para eso, ¿no? Pues dice, pues hay uno nuevo, diferente, que está haciendo las cosas diferentes, ¿no? Como somos nosotros, ¿no? Por eso me querían poner dinero. Entonces, cuando pues, hice una prueba de concepto de cómo sería el negocio, preparé un pitch, ¿no? Que se dice, ¿no? Sí. ¿Y dónde lo presentaste? En todos los sitios. Preguntando a gente, y me pasaron un montón de correo electrónico y de gente, y fui pues a lo mejor a 70, hablé con más de 70 personas. Y tú lo que tú prometías era un negocio, o sea, porque tú Prowler ya estaba funcionando, ¿no? Sí, como proyecto sí. Y el SaaS, digamos, el servicio de la nube también estaba funcionando, que lo estaba pagando yo de mi bolsillo. Pero entonces, ¿para qué necesitabas tanto dinero? ¿Para contratar gente? ¿Para hacer qué? A ver, tú puedes hacer, para contratar gente, porque eras yo solo. Y yo solo ni tengo el conocimiento ni la capacidad de hacer todo lo que había que hacer. Yo ya hice Prowler durante 6 años, la base, los cimientos de Prowler ya los programé yo. Pero que tú para explotar eso, necesitaba mucho más. Necesitaba una persona que me ayudara con las cuentas. Necesitaba otra persona que me ayudara con el marketing. Necesitaba otra persona que me ayudara a programar. Porque había que programar en condiciones. Y el código inicial de Prowler era una castaña, pero funcionaba súper bien.
Vale. Y necesitaba dinero para escalar el negocio, básicamente, ¿no? Es decir, vale, Prowler ya lo conoce mucha gente, pues ahora tengo que programar ciertas cosas, mejorar el SaaS y todo eso para que la gente venga y me pague. Vea que tiene valor para poder pagarte, ¿no? Por eso necesitaba gente. Entonces, podía hacer dos cosas. Una, ir poquito a poco por mi cuenta y mezclando servicios con producto para ganar dinero, pero no quería. Digo, o servicios o producto, que es algo que, bueno, eso es una conversación mucho más larga. Que en España no se tiene ese concepto de producto, no se tiene porque tampoco hay mucho concepto de levantar capital, ¿no? No, eso es un mundo muy desconocido. En el esto no es que nadie que viene un rico y te suelta dinero. No, esto no es así. Viene un rico y tú le dices, un fondo de inversión, ¿no? Que son muchos ricos seguramente, ¿no? Y te dice, bueno, ¿a cuánto valoramos la empresa? Sabiendo un poco el mercado y tal, pues se da una valoración, ¿no? Quiero hablar sobre esto. 12 millones has levantado y ¿qué porcentaje ocupan esos 12 millones en el 100%? Menos de la mitad de la empresa. Menos de la mitad. Claro, porque claro, en un banco te da el dinero, se lo tienes que devolver. Un inversor te da el dinero y le da un trocito de la empresa. Entonces, el inversor lo que está comprando realmente es la oportunidad, ¿no? Eso. La oportunidad de poder ¿Y tú hacer... tienes el resto o lo tienen...? Todo el resto es, pues parte, obviamente, yo soy el fundador y los empleados. Todos los empleados... Los empleados tienen una parte pequeña. Yo les doy a los empleados, obviamente, les doy. Es parte del dinero que hay del fondo, ¿no? O sea, de los inversores. Su nómina, su contrato anual, más stock options, que se llama, ¿no? Opciones que se convierten en acciones a lo largo de 4 años o sea, que las pueden comprar ellos o... cuando la empresa salga, si sale a bolsa o te compran, ¿no? Te compra la empresa, otra empresa más grande, pues eso se convierte en una opción para comprar. Imagínate, si me invento un número, ¿no? Yo te doy a ti 2 acciones a $1 o a €1 y luego una compra o una salida a bolsa, cada acción son $50, pues ya tienes 100. Ok. Entonces yo, por eso juego, he podido contratar a gente muy potente en Estados Unidos jugando con eso, no con el salario, porque tampoco me llega, aunque 12 millones parece mucho, pero eso vuela con los salarios de Estados Unidos. ¿Qué salario medio tienen allí? Pues estamos hablando entre 200 y 300 mil dólares, más seguros, que aquí nos quejamos mucho, pero... ¿De verdad estás pagando eso a la gente? Más seguro y más equity, que se llama, más parte de la empresa. ¿Y en cuánto está valorada tu empresa? Es que depende. ¿En la última ronda o sea, o sea, nosotros levantamos capital, cuando levanté los 12 millones era con un post-money que se llama, una valoración de 25 millones. Ahora estaría en 100 y algo. Pero eso es un poco engañoso, porque realmente la valoración de una empresa es si te quieren comprar el dinero que te pagan, ¿no? Si viene alguien y te da 100 millones de euros por la empresa, ¿tú la venderías? Como no ha venido nadie a darme 100 millones, no te digo nada. O sea, tú te basas en números para decir, bueno, de aquí a 4, teniendo en cuenta el mercado y lo que estamos haciendo, puede llegar a valer esto, ¿no? Sí, o puedo llegar yo a facturar tanto, por lo tanto, valer tanto. Ahora, en este mundo, a ver, cuando monta empresa, como decía, puede hacer 2 cosas. O ir poquito a poco y tal. Si hay una zapatería, imagínate, o cualquier negocio que no tiene tanta importancia al tiempo. Cuando estamos hablando de ciberseguridad, nube, inteligencia artificial, yo no puedo estar montando la empresa 5 años para tener un producto competitivo. Yo necesito producto competitivo ayer. Claro, porque por eso necesito pasta, para contratar gente e ir rápido. Hay que ir súper rápido. Entonces, también el concepto ese de servicios que hay en España, ¿no? Que tienes que hacer el servicio, hacerlo bien, programar bien para un cliente o hacer esta auditoría bien para un cliente. Cuando programas, tienes que ir rápido, tienes que hacer que funcione. Un SaaS, por ejemplo, o en nuestro caso, al ser libre, pues todo el mundo nos ayudan repasando el código, asegurando que el código también es seguro y demás, y abierto y flexible. Porque, a ver, en tu empresa no solo se valora el crecimiento que tengas con los clientes, sino también esa comunidad que tienes también se valorará, ¿no? Muchísimo. De hecho, Prowler es lo que es gracias a eso. De hecho, somos la empresa de ciberseguridad en la nube más importante del mundo por eso. Literalmente. Porque tenemos una comunidad grandísima. Ahora mismo... Entonces yo creo que valen más de lo que estás diciendo, te lo digo de verdad. O sea, a ver, en Estados Unidos tú puedes generar una valoración,
en base a lo que estás facturando, en base a diferentes cosas. Se llama el 409A. Y eso te da un número. Pero realmente lo que cuesta una startup de nuestra naturaleza, o cualquier startup rollo Silicon Valley y demás, ¿no? Es lo que te vaya a pagar por comprarla o la valoración que se hace cuando vaya a levantar capital. Es decir, nosotros tenemos intención de levantar una serie A ahora para escalar, para poder contratar comerciales. Ahora mismo el comercial pues soy yo y es otro compañero que hay en Estados Unidos, ¿no? Que es como tiene que ser. Si el CEO no vende, entonces no vende nadie, ¿no? Y ahora, al levantar capital, nos van a decir, bueno, ¿qué valoración crees que tienes para... Si yo levanto capital, tengo que hacer una ampliación de capital para dar un trocito de la empresa, ¿no? Entonces, pues valoraremos en algo alrededor de 100 millones. Sí, qué bueno. ¿Y nos puedes decir los inversores, si hay alguno potente? La mayoría son en Estados Unidos. Hay uno concreto, se llama Decibel, porque John Sagoda está en nuestro board, en el Consejo de Administración. Y ellos es un fondo, que parte de ese fondo es de Cisco, que invierten en empresas de ciberseguridad, de infraestructura y de software libre, digamos, ¿no? De código abierto. Están especializados en eso. Y la verdad que es un lujo trabajar con ellos porque ayudan un montón, no te ponen en tela de juicio ninguna de las decisiones que haces, te retan mucho en pensar realmente cuál va a ser la necesidad del futuro. Yo se lo digo a los empleados y a nuestros partners y también a los inversores. Nosotros estamos haciendo ahora, estamos diseñando y programando lo que van a ser las herramientas de ciberseguridad del futuro. Y el futuro es dentro de un mes, dentro de un año. Para estos inversores, cuando tú tienes que hacerle un planning de en qué se va a convertir la empresa a 3 años... Sí, no tanto. ¿Uno? No tanto. A 2 años o algo de... 1 o 2 años, sí. ¿Qué le has dicho? O sea, ¿cuánto va a valer la compañía para cuando ellos hagan el exit? Digan, coño, se va a multiplicar en un por 10. A ver, no es tan así. Yo no prometo múltiplos. Lo que prometo es ciertas cifras, ¿no? Que vamos a llegar a facturar X de aquí a un año o 2 años, entre 7 y 10 millones al año, ARR que se llama, ¿no? Annual Recurring Revenue, ¿no? ¿Cómo se diría en español? Ingresos anuales recurrentes, ¿no? Más o menos, ¿no? Son números que, como cualquier empresa que dice, bueno, ¿este año qué vamos a hacer? Sí. Pues voy a hacer X y para hacer eso necesito contratar a 3 personas de marketing, 2 comerciales, 15 programadores más o 5 programadores más, claro, ¿no? Lo que me diga el jefe de ingeniería, ¿no? En base a las necesidades que tenemos. Eso desde el punto de vista de ventas, pero desde el punto de vista de producto, tú tienes que decir, oye, es que voy a hacer el producto que va a romper el mercado, porque voy a hacer esto que no lo ha hecho nadie, voy a hacer esto otro que no ha hecho nadie, y para eso tienes que estar muy metido en la industria, conocer muy bien cómo funciona la industria, conocer muy bien a tus oponentes, ¿no? A los competidores y inventar. Y eso se hace pues conociendo la tecnología y metiéndote mucho en la tecnología. A mí me flipa mucho eso que estás comentando y me interesa sobre todo el paso de ser programador durante mucho tiempo ahora a dirigir muchos equipos, dirigir una empresa y escalarla. ¿Qué ha tenido que cambiar en ti para poder llegar a ese punto? Muchísimas cosas. Yo creo que un año CEO es como lo de los perros, ¿no? Un año CEO es 7 años humanos. Yo no tenía canas en la perilla. Y muchísimo. Yo creo que lo que estoy haciendo desde que tengo la empresa es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y mira que me he metido en sitios y bueno, he hecho cosas súper chulas, informáticamente hablando de ciberseguridad, ¿no? Pero esto es lo más difícil porque no tienen ni idea. Lo guay es que yo soy muy transparente y se lo digo a los empleados, digo que sepáis que la próxima vez que haga esto va a ser la segunda, así que ¿no? Tened en cuenta eso. No sé, también gastamos mucho dinero en abogados en Estados Unidos y aquí para asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien. Y porque es que estamos hablando de mucho dinero, sí, estamos hablando de contratos con partners, no sé, por poner un ejemplo, hemos hecho ahora un contrato con Rackspace,
Rackspace es una empresa de nube muy grande que ellos van a revender Prowler, ¿no? Y bueno, hemos estado como 6 meses negociando el contrato de partnership. No es ni cliente, aunque ellos van a revender Prowler, ¿no? Y eso no lo he hecho yo no tengo ni idea de eso. Claro. Yo no he hecho, eso me lo ha hecho un abogado y esos abogados hay que pagarlo. Y en Estados Unidos los abogados son carísimos. Pero, Carísimo. ¿quién te ayuda a moverte por ese mundillo? Porque de primeras tú no tienes ni idea de nada de ese mundo. Pues yo he trabajado trabajé en una startup que luego dejó de ser startup porque creció mucho, que se llamaba Alfresco. Luego contraté a Rajiv Taori, que es mi CEO. Él está en Silicon Valley. Él vive pues muy cerca de Google y todo esto, de Apple y todo eso. Que cuando voy allí, ¿no? Que él ya tuvo una startup, que la vendió. Él trabajó para SentinelOne, que es una empresa de ciberseguridad muy potente. Él también trabajó en AWS. Y ya se ha peleado con ese mundillo. Y entonces. él me ayuda un montón en eso, la verdad. Luego mi jefe de producto también está allí y él también ha trabajado en startup. Entonces, como que tienes que rodearte de gente mejor que tú, que sepa más que tú y tal. Desde ingeniería hasta producto, hasta la estrategia de negocio, todo tiene que ser mejor que tú. Y si tienes dinero para hacerlo, pues es lo que tienes que hacer. Para eso tienes ese dinero, ¿no? Para contratar los mejores que puedas y que te ayuden en eso. Pero aún así, obviamente, a mí me gusta poner en duda todas las cosas, las decisiones. No me gusta tomar una decisión por un sentimiento. Las decisiones se tienen que tomar por datos. No me vale a mí que me digas, pues, esto es una mierda. Digo, dime, cuéntame. ¿Por pasa, qué? ¿no? Datos. Sí, datos. No, es que esto es muy lento. Digo, ¿qué es muy lento? Un 30% más lento, 10 segundos menos que antes, ¿qué es muy lento? ¿No? Y eso, a ver, yo siempre he sido muy metódico. Siempre. Me ha gustado tener todas las cosas ordenadas y tal, ¿no? Aunque desde hace un tiempo estoy intentando ser un poco más arcaico porque eso me llevaba demasiado insufrible para los demás, ¿no? Pero desde el punto de vista del trabajo hay que procurar ser muy ordenado, apuntarte bien las cosas, leer de lo que no sabes mucho. También soy muy curioso. Entonces, sí, cuando dije, hostia, soy CEO, ¿qué es ser CEO? Me compré un libro. Buenísimo el libro, se llama The CEO Within, ¿no? Como dentro del CEO. Y me leí un montón de libros, ¿no? Leo todos los días libros, podcasts, todo eso de empresas. Y yo no sabía ni lo que era equity, ¿no? O lo de los stock options. Y digo, joder, estoy manejando cosas que no tengo ni idea. Y eso te genera mucha ansiedad, obviamente, si eres un poco responsable. Sí. Te genera... Si eres perfeccionista, te mata. Te mata, te da de mogollón. Te da muchísimas dudas, ¿no? Siempre tienes el síndrome del impostor, aunque yo lo he tenido toda mi carrera. Y lo tengo, ¿no? De que dices, cago en la puta, estoy metido en algo que no tengo ni idea. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Sí, ¿no? ¿Cómo? Dime algo para no hacerle caso a ese síndrome del impostor. Pues es que es bueno, yo creo, tenerlo. Porque te mantiene los pies en el suelo y te mantiene alerta. O sea, a mí me viene alguien y me dice, sí, tranquilo, que controlo. Digo, hostia, no me fío. Pues yo no controlo he estado toda mi vida haciendo una cosa. Entonces significa que si solo he estado haciendo esa cosa, no sé de casi nada, ¿no? He estado haciendo, además como es mi vocación y he hecho siempre tantas horas en eso, pues si lo pienso no sé de casi nada, sé de eso un poco. Entonces cualquier cosa va a ser pues aprender y disfrutar aprendiendo. Es una mezcla de esa pasión y obsesión. No, si no hay obsesión no consigues nada, así. Ni así de ninguna forma medio en condiciones. Obsesión es parte de la vida, parte de mi vida, desde luego. Bien llevada en un momento dado, pero también la he llevado mal, porque tampoco, a lo mejor socialmente no he conseguido muchas cosas, aunque estoy muy orgulloso de la familia que tengo, de mis hermanos, mis sobrinos, ¿no? ¿Hay algo de lo que te arrepientas a nivel personal? ¿Que me arrepienta? Por ejemplo, no haber tenido... En realidad no tiene mucho sentido arrepentirme de muchas cosas, porque siempre he hecho las cosas... He puesto mi trabajo por delante de muchísimas cosas, casi siempre. Mis padres me han apoyado, que es lo más importante, y mis hermanos me han ayudado también a tener los pies en el suelo. Y no me arrepiento, la verdad. He pasado malos ratos, muchísimo, porque llevo toda la vida viviendo solo. Bueno, toda la vida de adulto, digamos, ¿no? Y te pasan un montón de cosas que a lo mejor no las dices por no preocupar y demás. Pero bueno, lo que no te mata te hace un poquillo más durillo. Pero también soy una persona bastante sensible, me gusta decir lo que siento. He aprendido también a decir
y abrirme más también un poco. Pero es verdad que cuando tienes obsesión por tu trabajo, te gusta tanto, ¿no? A lo mejor cuando eres informático y tal, dices, está todo el día trabajando, ¿no? Pero si estuviera tocando la guitarra, ¿qué? ¿No? O pintando, no se vería tan mal, ¿no? Claro. A veces, ¿no? Eso me pasa a veces, ¿no? Y yo también considero muchas veces que, en cierto modo, pues a lo mejor es que soy un romántico con mi trabajo, pero que en cierto modo la ciberseguridad es un arte, ¿no? O las cosas que hacemos, o incluso montar una empresa es un arte. Joder, es súper difícil. Tienes que tener muchísima creatividad a la hora de tomar ciertas decisiones, porque no está todo escrito. Tu empresa es diferente a la mía. Y la gente... experiencia con la gente ayuda un montón, pero a veces te viene alguien con no sé qué historia y dices, hostia, ¿ahora qué hago, no? Tienes que ser creativo, tienes que intentar dominar muchas veces la situación cuando jamás has sido capaz de dominar una situación, que a mí me ha pasado, ¿no? Yo siempre he sido muy de mecha corta y ahora tengo que morderme la lengua todo el rato. Con el tiempo y con la edad, que nos volvemos más maduros, porque a mí me pasa, ¿qué has cambiado de pensamiento muchas veces? ¿O qué creencias tenías antes que ahora son diferentes? Un montón de cosas, claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que como... Aunque no parezca, yo he tenido muy poca ambición en la vida. No parezca por dónde estoy ahora. Claro. Pero... Porque nunca he pensado en lo que voy a hacer de mayor, digamos. Nunca lo he pensado. Yo siempre he pensado, digo, venga... Pues vamos a hackear, o vamos a desarmar esto, porque me llamó muchísimo la atención. Ha sido muy curioso y, claro, y eso te ha llevado. Y una cosa me ha llevado a la otra, pasito a pasito, y ahora tengo tu edad. y tenemos la misma edad, del 79. Y digo, pues como que casi que ni me he enterado. Y digo, pues mira dónde estoy, porque siempre, no he dicho nunca que no a nada. Del trabajo, ¿no? De cuando me fui a Estados Unidos, cuando fui a Madrid, cuando me han ofrecido proyectos, cuando me han ofrecido, oye, ¿quieres dar una charla de no sé qué, no sé cuánto? O prepárate una investigación de no sé qué. Y bueno, tampoco me lo han tenido que decir, me ha salido solo. Entonces, digamos que ha sido como ir en un bote con viento a favor, y cuando no era viento a favor, yo pensaba que sí era viento a favor. Porque me molaba. Y ha sido un poco así. Y ahora estás en una etapa nueva, ¿no? En la que has dicho que la parte social la estás trabajando un poco más. Has entrado en GastroHeart, que para mí ha sido todo un honor. Y para mí. Y además el otro día me dijiste que la experiencia te estaba gustando, que no era muy habitual, ¿no? Ir a networking o entornos así de... Sí, porque, a ver, yo siempre... a ver, que tampoco soy un ermitaño, ¿no? Que me gusta ir a los conciertos, que conozco gente y eso, pero generalmente cuando estás muy enfocado o obsesionado con hacer algo, tienes que estar muy centrado en las cosas, ¿no? A ver, me gusta salir y pasármelo bien, ¿no? Claro. Pero tienes que estar muy centrado para conseguir algo gordo, ¿no? O para, por lo menos para sentirte bien, ¿no? Si tú tuvieras que darle un consejo a un estudiante que está empezando en el mundo de la programación o quiere ser programador, ¿qué le dirías? Pues que haga algo que le motive, que encuentre qué es su pasión y que no haga nada pensando en el dinero. Que no haga nada pensando en el dinero porque se va a frustrar. Ahora, con la IA, que se dice que, bueno, que va a facilitar el trabajo de ordenador, todo lo que tenga que ver con un ordenador, eso se va a hacer solo. Entonces, ya en las carreras hay gente que duda de si hacer diseño gráfico, diseño web o programación. La programación, lo que es el programador como tal, ¿está en peligro? Yo no lo creo, no lo creo que esté en peligro. No. De hecho, esto es una evolución. Es que a mí me parece apasionante todo lo de la inteligencia artificial porque está cambiando un montón de cosas. Y está cambiando un montón de cosas, por mucho que diga la gente tal, para bien. Esto es una evolución tan importante como cualquier otra evolución, como cuando empezó Internet, como cuando se puso la gente iba al teatro a escuchar música y luego, ¿no? Luego estaba el gramófono y demás, ¿no? O la revolución industrial, tantas cosas que vinieron con la revolución industrial. Es de ese nivel. Entonces, va a hacer falta gente que repase ese código. Aunque haya gente, o sea, ya hay agentes de IA que te repasan código, ¿no? Pero hay que mantenerlo muchas veces, hay que integrarlo.
No creo que ¿Pero van a podamos- hacer falta más o van a hacer falta menos? Porque ahí está. Con Yo- Carlos yo- tuvimos yo- esa discusión. No lo sé, Sí. a mí no me gusta ser visionario de las cosas porque no Él nos sé comentaba que al contrario, no iba a haber menos, sino que más. ¿Por qué? Sí, yo estoy de acuerdo con él. Que informático va a seguir existiendo, va a seguir siendo Pero necesario. el otro día yo estuve en una charla y decían que con Cloud Code, que Cloud se Code, llama, sí, lo que usamos nosotros también. lo usáis, porque dice que ahora un programador trabaja por 10. O sea, por 10. decía. Nuestros programadores van mucho más rápido ahora, pero. A ver, todos sabemos más o menos lo que es vibe coding, ¿no? Vibe coding es que tú le dices a la IA, hazme esto, y la IA hazme una aplicación para meter factura y que me lo convierta en todas las monedas del mundo. Y saque un PDF, la factura en todas las monedas del mundo, ¿no? Y llega la IA y te lo hace, le pones tu logo y te hace guapísimo y funciona genial. Ahora, en el software hay mucho más que crear el software. El software se mantiene, el software se parchea, el software se integra, el software se testea, el software se despliega. El software se despliega en una nube, esa nube tienes que securizarla, tienes que mantener una seguridad continua, tienes que mantener lo que se llama integración continua de todas las cosas que vas metiendo. O sea, no es tan... Que no es solo el código de No, tal, que no, son no, muchas no. cosas más. Claro, y La IA poco a poco va a ir haciendo eso, seguramente, pero el software no es simplemente crear software. El software es muchas cosas más. Vale. Y tienes que Y- venderlo, tienes que unir los puntos, no es solo el producto. Fíjate, esto lo comentamos un montón de veces con gente ahí en Estados Unidos. Es que dice, bueno, es que yo mañana puedo hacer un Prowler con IA. Digo, efectivamente. Hazlo. Mañana puedes hacer un Prowler con IA. Y digo, también puedes clonar Prowler porque sería legal clonarlo, ¿no? Que sería más fácil, ¿no? De hecho, bueno, Cloud Code usa Prowler para ciertas cosas. Pero volviendo a lo otro, no es el software. No es el qué, es el por qué. ¿Vale? Es lo que nosotros resolvemos problemas. El software es simplemente la herramienta, ¿no? Entonces, y la marca también cuenta. Y la marca no es una IA. La marca es Prowler, en mi caso, ¿no? O sea, ¿tú puedes hacer una zapatilla igualita que Adidas? Seguro que sí. O sea, pues, son componentes, gomas, telas, pero no es Adidas. Es que de hecho, la experiencia de usuario, lo que más va a valer son las marcas. O sea, las marcas lo que va y a la comunidad de esa marca, ¿no? Por eso hoy en día, bueno, yo no soy de redes, no tengo redes sociales aparte del WhatsApp y el LinkedIn, ¿no? Y un poco el Twitter, pero ya el Twitter no lo uso. Pero hay muchísima gente que está ganando dinero por su comunidad, ¿no? Claro. El otro día estuve con P2Follow, un chico que es runner, y él gana por las marcas. Él gana dinero por las marcas, ¿no? En Instagram, está ahí en TikTok, no sé. O sea, la comunidad no te la puede hacer la IA. La comunidad la hacen las personas, en relaciones entre las personas, ¿no? Y eso es importantísimo. O sea, quiere decir que no, la IA va a hacer muchas cosas, por supuesto, y está genial. Y nos tenemos que reciclar. Muchos de nosotros nos tendremos que reciclar. Pero eso no es malo. Eso no es malo. Y habrá gente que utilice la IA, pues eso, pues para emular la voz de tu familiar y robarte dinero y todo eso. Siempre las evoluciones vienen con las evoluciones para los buenos y para los malos, ¿no? Pero bueno, pero es toda las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes siempre son para bien. Yo quiero pensar que siempre son para bien y para que nos ayuden a una vida mucho mejor. Un libro que pueda recomendar. El primer libro de ciberseguridad que leí me lo recomendó un compañero cuando yo trabajaba aquí en Granada, que se llama El huevo del cuco. El huevo del cuco. Creo que es casi imposible encontrarlo en español, a lo mejor el PDF o lo que sea, ¿no? Pero en inglés es The Cuckoo's Egg, ¿no? Literal, la traducción literal, ¿no? Y cuenta un ataque informático, el autor es Clifford Stoll, y cuenta un ataque informático a principios de los 80, que incluye, pues obviamente, sistemas informáticos y faxes y todo eso en Estados Unidos, en Berkeley. Es súper chulo, súper chulo. Yo cuando leí eso dije, ¡buah, esto es lo mío! Lo leí en el año 2000, creo, ¿no? Qué bueno. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Es que he tenido gente que me ha dado consejos muy buenos, de tanto técnicos como... he tenido muy buenos jefes, otros también muy cabrones, los menos. ¿Qué te diría?
Pues eso que he comentado antes de los datos, es decir, vale, que opinemos de las cosas está muy bien, pero dame datos en lugar de opiniones. Eso se hace mucho en Amazon. En Amazon. En las reuniones de Amazon se entra y tienes que ir con una narrativa, con un documento escrito de lo que vas a tratar. Y todo el mundo en la reunión se calla y lee. Estamos aquí en una reunión que vamos a tratar un tema y el tema, la reunión la he convocado yo, tengo que ir con una narrativa. De lo que quiero en la reunión, te traigo los datos. Pues, todo el mundo en la reunión lo lee en 10 minutos, 15 si hace falta. Y luego se discute. Eso es algo muy potente porque te centras bastante bien en lo que tienes que hacer. No te dispersas en temas de uno, de otro, divagas. Y eso, lo que te digo, a la hora de tomar decisiones, toma decisiones en base a datos. Nada más. Pero fíjate que aquí en España, o por lo menos a mí mismo, me cuesta mucho estar en una reunión y todos callados leyendo. O sea, es como que no... Pero hay que hablar, que es alguien súper tiene que útil. hablar. Es muy útil. Es muy interesante. Nosotros lo hacemos. En las reuniones que tenemos de repaso de negocio y eso lo hacemos los martes. Está bien. Porque Rajiv también, mi compañero Rajiv, que él lleva la parte de Go-to-Market, él también trabajó en AWS, de hecho la misma temporada que yo, pero nos conocimos allí. Entonces tenemos ciertas dinámicas que hacíamos en Amazon y que están bastante bien, la verdad. ¿Y cómo te gustaría ser recordado con todo lo que estás haciendo? Pues la verdad que me da igual. De verdad, porque yo voy a estar muerto, me da igual. No me importa mucho. Cero, ¿eh? Cero. Pues, no sé si se acuerdan de mí mis sobrinos, que son más jóvenes, pero no es que me da un poco igual. Me gusta disfrutar de todas las cosas que estamos haciendo ahora, que es lo chulo, pero... Disfrutar del camino. Claro. Sí, que no es poco. Ya ves. Yo últimamente estoy teniendo un pensamiento y es que, a ver, estamos viviendo nuestras vidas, pero si miramos a largo plazo, todos en 50 años, los que ya tenemos nuestra edad, en 50 años no vamos a estar aquí. Y menos, ya le hemos dado la vuelta al jamón, tío. Sí, y menos. Y que dentro de 100 años, nadie de los que estamos en esta civilización, nadie va a estar aquí. Y va a venir nuestros nietos, tataranietos y tal. Y se encontrarán viviendo en estas mismas ciudades, ¿no? Y no nos recordarán a nadie. Nosotros ya, nuestros bisabuelos y tal, eso ya han pasado a la historia. Claro. No lo sé, que es una rayada que tengo, que abruma. no vale de nada lo que hagas. Al final, con el tiempo, todo el mundo va a morir Yo creo que hoy en día dejar legado es más fácil que hace 100 años, ¿no? Yo no sé nada de mi bisabuelo o mi bisabuela. Sé algunas pinceladas que me han ido contando, pero nada. Creo que de nosotros iban a saber mucho más porque hay mucho más, salvo que explote Internet, ya sea en redes sociales o simplemente pues, en archivos digitales, ¿no? En algún sitio estará, ¿no? Y habrá arqueólogos digitales dentro de 100 años, seguro, ¿no? Buscando eso se hace mucho en forense, ¿no? Buscando datos que se han sobrescrito encima de otros datos, en discos duros y todo eso. Qué bueno. Se usa un montón. O sea, eso será un trabajo en el futuro, seguramente. Entonces, encontrar la vida de alguien dentro de 100 años, de 100 años antes, creo que va a ser algo muy chulo y eso pasará. Con la diferencia de nosotros, ¿no? Qué bueno, no lo había pensado, tío, pero es verdad que como ya prácticamente estamos registrando lo que hacemos cada día, en las redes incluso que publicamos, o sea, tu huella el problema digital, el problema no va a ser que no tengas esa huella digital o ese legado digital, el problema va a ser encontrarlo en medio de tantos datos. Claro. De petas y petas y petabytes de datos. Ahora llega el momento en el que te toca hacer una pregunta a Fran y otra a mí. Puedes pensarla. Sí. Sí, a Fran quería preguntarle sobre Firmafy, que lo sé, lo veía por primera vez. ¿Cuál es, como está cambiando también con la IA, está cambiando un montón porque parecería que firmar documentos es como sota, caballo y rey, pero tiene muchas cosas por debajo, ¿no? ¿Cómo ves tú que se firmarán documentos o acuerdos y demás en 10 años? Pues 10 años es mucho, ¿eh? 10 años es mucho. Sí, es muy difícil pensarlo. Pero siempre va a estar vinculado a la identidad. O sea, al final las personas, pase lo que pase con la IA, con la tecnología, las personas vamos a seguir siendo personas, vamos a tener nuestra identidad
y vamos a tener que plasmarlo en los acuerdos, o sea, en los acuerdos, con los documentos, y eso va a seguir existiendo. Es verdad que a lo mejor ya no se hace con una rúbrica o con el dedo, como lo hacemos nosotros. A lo mejor es con la mirada, con el propio pensamiento, no lo sé, estoy un poco... divagando. Pero que al final es que pueda demostrar la identidad, que es única, y eso se tiene que plasmar en ese documento, ¿no? Y no sé cómo será, pero vinculado a la identidad de las personas, claro. Yo tampoco lo sé. Yo cuando fui a Madrid, una empresa que hacía firma digital, sí hacía muchas cosas, una empresa que me fui a Madrid al principio. Y hacía también infraestructura de clave pública y todo eso. Y fíjate, y eso no ha cambiado, en 25 años no ha cambiado casi nada. La PKI sigue siendo PKI, ¿no? Sí. Y han pasado 25 años de la PKI, ¿eh? Claro. No sé. Lo bueno, por ejemplo, nosotros, al estar acreditados por el ministerio, ¿sabes? Porque hablando de la IA, que cualquiera pueda hacer un programa, ¿sabes? Al final, lo que a nosotros nos protege es que estamos acreditados por un ministerio, ¿no? Y hemos tenido que pasar unos procesos. Claro. Y eso, aunque alguien me pueda copiar el software, no puede estar acreditado, tiene que pasar esos procesos. Sí. Igual que nosotros con el catálogo STIC del CCN, ¿no? Del Centro Criptológico Nacional. Claro. Tú lo puedes copiar con Prowler, pero si no lo haces Prowler con la empresa Prowler, no te vale. Eso es. Y para ti, como tú eres más joven, ¿cómo crees, y ha salido recién, bueno, relativamente antes que nosotros de la universidad, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que va a impactar en la gente que está ahora estudiando en la universidad todo lo que estábamos hablando de la inteligencia artificial? Yo tengo esa conversación, la he tenido con mis sobrinos y demás, pero yo creo que nadie tenemos un poco la respuesta. Pero tú que ves esa gente, seguramente tratas más con gente más joven que no está dedicada a la informática. Mi gente joven es la gente de mi empresa, ¿no? ¿Cómo ves qué crees que va a pasar? ¿O cómo funciona su esquema mental? Depende. A ver, de forma personal yo creo que la universidad es un sistema que en algunas enseñanzas está muy arcaico con respecto a cómo avanza la tecnología. Entonces se está quedando muy atrás. ¿Por qué? Porque hay mucha burocracia que le impide actualizarse a la velocidad que lo hacen las tecnologías. Entonces habrá muchas carreras muy desactualizadas. Eso, como estudiante, me hará que me plantee realmente hacer una carrera por lo público o una por lo privado que sí está más actualizada, o un máster privado, unas clases privadas. Lo que yo sé de gente más joven, como mi hermano, por ejemplo, es que el tema de la IA está afectando mucho en el sentido de, por ejemplo, él es diseñador y se está comiendo mucho terreno de lo suyo. Se está planteando hacer cosas más privadas, lo privado vale mucha pasta, como estudiante no tienes tanta pasta, y es un tema complicado. Hay mucho paro juvenil, no se habla mucho de eso en algunos ámbitos, pero hay mucho paro en ese sentido. ¿Qué creo que va a ocurrir? Pues que nos enfocaremos más en lo privado y la gente se tendrá que pagar un máster o carrera privada para especializarse en algo y tendrán que hacerse muy de nicho para poder encontrar trabajo de eso. Si no, va a estar masificado. Todas las carreras se van a masificar muchísimo. Y va a ser cada vez más difícil encontrar trabajo de algo en ese sentido. Yo creo que la universidad, dentro de 10, 20 años, puede llegar a desaparecer, ¿eh? Sí, no sé. No lo creo. Yo creo que el valor social de la universidad, sobre todo en un país como España, es importantísimo. Pero la educación va a cambiar. Sí, que el conocimiento sí. Bueno, pues va... habrá que reciclarse y habrá que modificar un montón de cosas. Se va a enseñar más en valores, en tener criterio, pero lo que es el conocimiento en sí mismo, que siempre está valorado, ¿no? Pues ¿Tú no crees que es necesario saber, pues, los ingenieros que hacen puentes o carreteras, que no van a necesitar saber el porqué de poner más hormigón o menos? Es que cuando ya alguien te lo diga, ¿sabes? A esa gente se lo dice un libro en un momento dado, se lo dice cuando estudian, quiero decir. Sí, pero yo estoy yéndome más a largo plazo, ¿no? 20, 30, 40 años, que está al lado de la... O sea, que pasan los años. Dentro de 50 años, es que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Yo no creo que tanto. Hay que muchos trabajos. A ver, se te rompe un grifo, no lo va a arreglar una IA.
Pero eso es diferente, porque eso es un oficio. Sí, pues bueno, los oficios subirán. ¿Te parece poco? Bueno, a ver, pero no, oficios son- que ya hay robots que te planchan y que te doblan la ropa. Y está, ¿qué? Sí, pero... Pero no lo veo no lo veo yo eso Pero- como muy Pero para es que mañana, que va a ser no, una para revolución mañana, para pero mañana. dentro de 50 años habrá robots que te pongan un grifo. A ver, yo creo que, por ejemplo, fregar el suelo, ¿no? Los que tenemos una rumba o una conga o lo que sea, ¿no? Cada vez van a ser más eficientes, ¿no? Ahora, si tienen un perro, como en mi caso, le dan por saco a la conga, ¿no? Pero cada vez eso será más eficiente, pero limpiar una casa, hacer una casa... Yo ahí... Yo creo que por suerte, y además me gusta mucho ver a la gente que trabaja con las manos, los oficios, ¿no? Un fontanero, un electricista y todo eso. Eso... Sí, es verdad que va a ser muy complicado que un electricista y tal. En ese pero- sentido, los oficios yo creo que se revalorizarán, cada vez serán... Es que ya están súper revalorizados. Sí. Busca un electricista que te cambie 2 portalámparas en tu casa. Te cobra más la hora que yo. Claro, o sea... Y me parece de puta madre, claro. La ley de la oferta y la demanda. Y luego las carreras como tal es que se tendrán que actualizar. Es lo que te comentaba de mi hermano. Él tiene que actualizarse y aprender de herramientas que le ayuden a apalancar su trabajo. El mero diseñador que hace su grado de diseño ya va a estar muy masificado eso. Tienes que especializarte, aprender a usar herramientas de IA para poder darle algo más de valor a tu trabajo. Hay carreras que se tienen que reciclar seguro. Y hay otras carreras que se tendrán que reciclar menos. En informática, yo no pondría a un chico de primero, ni de segundo, ni de tercero. Insisto, yo no he estudiado la carrera, aunque sé un poco cómo funciona, ¿no? No pondría a decirle, venga, pues tienes que hacer este primer ejercicio laboratorio con IA. No, porque tienes que saber Primero cómo las funcionan bases, cosas. hombre, obviamente. Fíjate, pero eso pasa también con la nube, ¿eh? Una de las preguntas que me hicieron cuando en todas las entrevistas que hice para entrar en AWS, yo también estuve en la fase final de entrevistas en Google, pero en AWS me dijeron, ¿qué ocurre cuando pones Amazon.com en el navegador y le das al Enter? ¿No? Si eres informático o te llamas informático, ingeniero, no sé qué, y no sabes lo que pasa por debajo, pues tienes un problema, realmente, ¿vale? Eso se aprende, eso lo puedes preguntar a la IA y la IA te va a decir muchas formas. Esa es una pregunta súper bonita para una entrevista porque dependiendo del rol, o sea, un junior te va a decir ciertas cosas al nivel de junior. Un senior, si es de backend o si es de seguridad o si es de frontend, pues depende, te va a decir unas cosas. Y entonces puede ir preguntando más por un lado o por otro para saber realmente lo que sabe, ¿no? Sí. Lo que quiero decir con eso es que los fundamentos, la base y los cimientos de una profesión las tienes que aprender. Independientemente de que luego pues tú no pongas un ladrillo, pero si tú eres arquitecto tienes que saber cómo se ponen los ladrillos, ¿no? Digo yo, ¿no? A ver, aunque yo tú no hasta pongas ahí- un ladrillo en tu vida. Hasta ahí yo eso lo compartía hasta que me planteo lo que estaba diciendo de a más años vista, ¿no? O sea, dentro de 50 años, a lo mejor ya los fundamentos no te hace falta saberlos. Yo dentro de 50 años me da igual. Pero lo que no me da igual dentro de 10 o dentro de 20. Pero dentro de 50 Pero yo también entiendo. no voy a lo que hacer ningún dices. plan de negocio de aquí a 50 años. Eso seguro. Al final, los cimientos los tienes que conocer, porque conociendo los cimientos es cuando puedes crear más cosas. Si Claro. tú no conoces Sí, está los claro. cimientos, no puedes poner el tejado encima de la nada. Y no todo el mundo tiene que saber todo, ¿vale? Todo el mundo tiene que saber todo. Con que haya unos pocos y bien repartidos sería suficiente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Tony. Has estado súper bien. Ha sido un podcast chulísimo. Yo aprendí una barbaridad. Muchas tío. gracias. Yo Del también, mundo estando con startup, vosotros. de negocio. Qué guay. O sea, yo también encantado de que estés en GastroHat y que podamos ahora compartir más tiempo juntos. Sí, a mí también me ha gustado mucho. He estado 3 veces y bueno, estoy deseando el jueves que viene otra Sí, vez, ¿no? el 19. Sí. Voy a llegar tarde porque tengo justo una reunión a las 2, que se levantan los americanos y me han puesto una reunión ahí, pero llegué. Sí, luego está mal. Bueno, si os ha gustado el episodio, darle me gusta, suscribirse aquí abajo, que nos ayudáis mucho si os suscribís, lo sabéis. Si podéis dejar aquí un comentario, que sepamos si os ha gustado el episodio, qué le preguntaríais a Tony o qué esperáis de los siguientes episodios, nos vendría genial. Adiós. Adiós.